Buenas. Ah, pero qué rapidez. Ahí te invité, ¿eh? Ahí está. ¿Me ves? Sí, te veo, te veo. ¿Vos? Sí, el vivo anterior no pude ver. Ahí va, qué bien. ¿Cómo andamos? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá, con calor, con los Increíble, calores. increíble. Tremendo, ¿no? Em, un hornito hoy. Sí, mañana floja, dicen. Sí. Ajá. Bueno, el tema que nos convoca hoy, ascensión y tecnología de conciencia. Es un montón. Vamos a hacer lo que podamos. Em, Me gustaría empezar eh, viendo qué serían tecnologías, porque uno tiene como que tecnología es solamente un auto, un celular. Eh, según el diccionario, son algo así como técnicas y teorías que sirven para darle un sentido práctico, un uso práctico al conocimiento científico. Esa sería la definición. Dentro Wikipedia. de, sí, sí, eso lo googleé porque digo, Bien. vamos a partir de un lado. Entonces, lo primero que pensé es que, ¿qué conocimiento científico? El que lo poquito que se nos permite saber como bueno, esto es hasta donde llegó la humanidad, o el conocimiento científico de tanta gente que por ahí no tiene prensa, o no tiene tanta prensa, que han descubierto de todo sobre la conciencia. Entonces, si partimos de esa base, de esa definición, no la cambiamos, pero incorporamos lo que es el conocimiento científico, por ejemplo, Drumbo Melquisedec, Nassim Haramein, qué sé yo, Greg Braden, tanta gente que, por nombrar un par, que son científicos y que Masaru Emoto, por ejemplo. Eh, entonces podríamos decir que la conciencia en sí misma es una tecnología. Ahí el ¿No es punto de cierto? partida, la tecnología base es la conciencia. Algo así. Algo así. Y Dale. relacionado con lo que decías también, que, claro, toda la tecnología que conocemos, que está manifestada en el exterior, no es otra cosa que tecnología intrínseca del ser que la pudimos manifestar afuera. Es decir, por ejemplo, el celular es un ejemplo claro, podemos comunicarnos a distancia y cuando vamos a escritos antiguos o a prácticas que hoy en día están vigentes también, la telepatía es exactamente lo mismo. Digamos, si pudimos exteriorizar un celular y hoy nos podemos comunicar y estamos haciendo esto, significa que intrínsecamente en el ser ya está disponible esa tecnología, solamente que la pudimos poner afuera en un aparato, que después tendrá un lado B, que bueno, uno se termina acostumbrando al aparato y no desarrolla la tecnología intrínseca, pero en definitiva lo que está afuera manifestado es un reflejo de lo que internamente se dispone, ¿no? Ujú. Perfecto, me encantó. Claro, entonces la tecnología en ese caso sería la telepatía. Y Claro, una manera de hacer algo externo que tenga que ver con esa tecnología sería un celular o una compu, pero esa tecnología va mucho más allá. Como vos decís, si nosotros nos quedamos atrapados en lo externo, que ese es uno de los grandes problemas, yo te diría que no sé, el top 3 de los problemas que tenemos como humanidad, que nos atrapamos, nos quedamos hipnotizados con lo de afuera. Entonces, ese descubrimiento que parte de que a alguien se le ocurrió, que lo bajó, lo descargó con mayor o menor conciencia, de decir, ¿por qué no hacemos Internet? ¿Por qué no hacemos esto? La tecnología de conciencia te dice, todo está conectado. Y el humano filtró, vamos a hacer una red que los ordenadores, los centrales de cómputo se puedan interconectar y compartir información.
Internet, celular, ¿no es cierto? Y también podríamos decir, visto desde un lugar científico también, científico honesto, de decir, todo está por descubrirse, ¿no es cierto? Todo está, solamente tengo que encontrar la ley que me falta, esto que me falta, pero todo ya está. Podríamos decir que ese campo de la telepatía tiene muchísimas cosas por redescubrir, por descargar, por bajar, ¿no es cierto? Sí, Si el humano se queda atrapado afuera, como que pervierte eso. Entonces me quedo agarrado al celular y empiezo a atrofiar ese músculo que me conecta con la telepatía, por ejemplo, usando ese ejemplo que vos dijiste. sí, sí, total. Sí, y me acordaba también de hasta dónde llega el conocimiento científico, quién lo define, quién lo acota. Me tocó trabajar en antroposofía y Steiner hablaba de la ciencia espiritual, Mm, como el conocimiento científico aplicado al espíritu, que, que no es que una cosa esté mal o bien, sino que son como estratos, capas de conciencia. El conocimiento científico actual es un estrato determinado, pero hay algo que lo engloba, hay algo superador, que es la ciencia espiritual, la ciencia del todo, ¿no? Que cuando vas a ver escritos antiguos de nuevo, con el conocimiento metafísico, esotérico, con rituales, con un montón de prácticas, activaban o conocían esta tecnología y la ponían a servicio. Y todavía no estaba disponible la tecnología a través de los aparatos, la tecnología ujú, exteriorizada. Hoy en día tenemos un pico de cantidad, lo hablamos ahí en un grupo que coordina Cami, de la cantidad de satélites que están interconectando, que están mallando el globo por afuera. Y claro, puede tener un lado B, obviamente, como todo tiene un lado A y un lado B, todo puede tener un uso evolutivo, pero también involutivo, es como tener un cuchillo, uno puede hacer ujú. herramientas con un cuchillo o puede hacer daño. En sí el evento es neutro, lo que cambia es la aplicación. Pero lo que hablábamos es que, claro, estamos llegando a un punto donde estamos interconectando la red para poder mover información más rápido y de manera más eficiente, como reflejo de que la conciencia en verdad funciona en red. Ese es uno de los de las actualizaciones más importantes que estamos viviendo, entender que la conciencia funciona en red, Ujú. que nada está separado, nada en tanto existe en el mundo material está separado, nada se puede pensar separado, aunque parezca, aunque haya una ilusión de separación, como dice el curso de milagros, eh, que todo está interconectado y que nada es privado en última Exacto. instancia. Ningún pensamiento o ninguna idea que pueda tener existe, existe en el fuero íntimo de cada quien, sino que cada quien es una antena que según sus habilidades o la misión que le toque desarrollar, va a descargar cierta información, pero en definitiva esa información no es de nadie, está en la red circulando. Entonces el tema de satelital, inteligencia artificial, mismo la tecnología cuántica en la que está en auge ahora y que recién empezamos a entender de qué va, es un reflejo de que vivimos en una realidad cuántica, holográfica. Entonces, eh, a mí me sirve mucho el ejercicio de ver los trending de tecnología que vamos descubriendo para decir, ok, si se pudo descubrir y se pudo manifestar afuera y hay gente que está desarrollándola, significa que el humano como colectivo está llegando a un nivel de conciencia en el cual tiene capacidad para usar esa tecnología intrínseca del ser. ¿Por qué? Porque la estamos manifestando afuera, pues llegó a un nivel, a una masa crítica de información o de vibración, si querés decirle, en el cual pudimos ya manifestarlo. Pero está dentro nuestro. Y Ujú. ahí es donde y porque todo lo nuevo genera mucho miedo, ¿no? La inteligencia artificial tiene muchos bemoles y genera muchos temores sobre qué pueda llegar a producirse y cómo funcionan los algoritmos y cómo funciona esa caja negra que se desconoce el fondo, pero, pero en definitiva es de lo que estamos hechos, es cómo funciona nuestra conciencia Sí, en red. y habría que ver también si la humanidad no llegó ya
a eso antes y que por manipulación, etcétera, no vamos a entrar en eso, pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si a Tesla le hubieran financiado todo y le hubieran dado vía? Por ejemplo, quizás estaríamos hablando que en casi 100 años, casi 100 años, tendríamos energía libre, todos, capaz que ya no tendríamos que nadie que trabajar, ¿no es cierto? O cada uno haría solamente lo que le gustaría, ¿no es cierto? Sí, Entonces, también habría que hablar que la biología, entonces, es una tecnología. ¿Por qué? ¿Qué, qué funcionamiento tiene esto tan perfecto que está siempre reparando, siempre limpiando? Vos le das un poco de tiempo y te empieza a limpiar la porquería, el cuerpo. Y si en el cuerpo están emplazados también los órganos, por ejemplo, que tienen la telepatía, la capacidad de descarga de información, la glándula pineal, etcétera, ahí hay una tecnología. Una fruta, un tomate, podés decir, bueno, es un tomate nomás. Es una estación de nanotecnología que tiene un montón de propiedades de reparación, de purificación, y cuantas que no debemos conocer todavía, conscientemente. Es lo mismo si yo me como el tomate que si yo digo, estoy comiéndome una subestación de nanotecnología que está aparte puesta por inteligencias más altas, por algo, ¿se entiende? En un sistema que es tan perfecto como el ecosistema biológico de la naturaleza, me refiero. Entonces, total. la biología es una tecnología de conciencia que quizás nosotros le estamos activando lo mínimo al quedarnos en el modo supervivencia. Claro, es como hablamos siempre, ¿no? Lo limitante acá es la creencia. Lo limitante es la parte blanda de nuestra constitución, lo que vendría a ser el software del conocimiento, pero en definitiva el hardware que tenemos es extremadamente potente. No, uno no hace nada y el cuerpo se repara solo. Incluso lo que a veces conocemos como enfermedades o demás, eh, son reparaciones o búsquedas del equilibrio que hace, que produce el cuerpo para buscar siempre el equilibrio. Siempre todo tiende al estado de menor rozamiento, de equilibrio. En el universo nada tiene roce. Lo único que tiene roce, por lo menos en este mundo conocido, son los intentos de mantenernos separados de esa red que todo nos conecta. Eso tiene roce, es la parte de la mente, la parte nuestra o la mente que se separa de esa red que todo lo conecta para crear un falso ser y crear narrativas internas. Ujú, Y eso es lo único que tiene roce. Y eso es lo único que desgasta y es lo único que genera eh, los incordios en los que estamos metidos. Pero aparte de eso, el resto, el ambiente natural, funciona de manera perfecta. Yo hace poco subí un videito de cómo funcionan los árboles, esto como decías, del tomate como tecnología. Los árboles mismos son una tecnología de la hostia que reproducen la tecnología solar, que captan la energía solar a través de los paneles solares, que son las hojas, anclan a través de un proceso de fotosíntesis, materia orgánica. eh, cuando lo pones a pensar, estás parado al lado de un árbol, uno pasa al lado de un árbol como si nada, estás pasando al lado de una tecnología que si pudiéramos captar el 10% de eso en nuestra vida diaria, sería un montón, ¿no? ujú, Hacia eso estamos también. Por eso una de las prácticas eh, científicas más subestimadas en el tiempo es la observación de la naturaleza, ¿no? Esto que se decía de que estas mentes, Tesla mencionaste, Da Vinci, ujú, gente que partió al medio de la escena en su momento, eh, tenían ese espacio de deambular por la naturaleza y dejar la mente que vaya tranquilo mientras que en este paradigma productivo uno piensa no estás haciendo nada, estás perdiendo el tiempo, podrías estar escribiendo un informe o generando una planilla de Excel o lo que sea, pero en realidad la mente está captando información del medio, sutil, y, y macheando con esa forma muy perfecta de funcionar, que es la naturaleza, ¿no?
Incluso Ujú, hasta los desastres naturales, no producidos por el hombre, por el humano, son formas de autorregulación. De la misma manera que uno se enferma, uno toma fiebre para autorregular, eh, lo mismo hacen los sistemas naturales a escala más grande, ¿no? ujú. Súper Sí, interesante. de hecho el proceso que estamos pasando ahora Oasis. para a nivel climático, a nivel tierra, es el proceso de cambio de polos, por ejemplo, que eso tampoco no lo vamos a ver en la mainstream, pero es algo que ya pasó un montón de veces. Después están los debates, ¿cómo es que pasa? Bueno, pero que pasó un montón de veces. La Tierra cambia sus polos magnéticos y eso precede a un cambio de polo físico, por ejemplo. Que para nosotros, que pensamos por ahí que nuestra civilización de poquitos años es lo más, puede ser desastre. Pero la Tierra es, como vos decís, es un mecanismo de ciclos y de me voy a meditar, me voy a dormir, por ejemplo, la era de hielo. Que si lo interpretamos desde la conciencia que solo somos esto, es una catástrofe porque afecta nuestra idea de civilización que va a perdurar, ¿no es cierto? Pero si vos entendés de la conciencia que tiene la Tierra está viva, es una gran máquina de tecnología. Este cuerpo está conectado a ese servidor y al servidor cielo, vamos a ponerle. También es una gran máquina de tecnología que conecta los dos. Por eso puedo, por ejemplo, como decías, bajar una idea y hacer un invento, por ejemplo. Esa idea que yo bajo no es mía. Esa idea ya existía. No hay autoría, ¿no es cierto? Yo la descargué, como tener un servidor del que todos nos podemos conectar. Y bueno, la bajo yo, la baja vos. Después nos podemos pelear quién lo inventó, pero no tiene una autoría, porque si vos la pudiste descargar es porque ya existía en un servidor, ¿no Tal es cierto? cual. Entonces también podríamos hablar, este otro tema que era la ascensión, va a echar todo, del tema de las dimensiones, que también lo que hay que decir primero es que todo intento de poner en conceptos, en palabras, de estructurar, ya está limitado de antemano. Entonces, siempre va a haber quizás 25 o 30 explicaciones de las dimensiones. Y quizás todos estemos diciendo lo mismo, quizás no, pero la manera de estructurarlo y la capacidad de tener distintos circuitos que conecten la información externa con la interna y cómo tengo yo desarrollado eso me va a permitir agarrar más o menos de una macro idea como puede ser dimensiones, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros llamamos dimensiones podemos decir que son otros estados de frecuencia, otras longitudes de onda, pero que sin embargo en ese estado existe una fisicalidad, existen muchos niveles de esto que llamamos existencia material. Después también existen niveles donde no hay existencia material, todo es energía, pero esta misma materialidad tiene muchos estratos. Para nosotros, que vamos a decir, lo miro al ser de cuarta dimensión o a la tecnología de cuarta dimensión y la puedo ver como algo etéreo, como una luz, como energía. Pero si yo estuviera ahí, lo podría tocar, interactuaría de igual a igual. Entonces, tecnología de conciencia también me está hablando de que este ser que soy, como lo quiera definir, como lo quieras contemplar, tiene tecnologías de otra dimensión a, disponible con las que viniste, por decir viniste, ¿no es cierto? Con las que encarnaste en esa biología, que la biología es como el resumen, la biología de tercera dimensión, como el lugar donde todo decanta y todo cae. Claro, la síntesis de eso. Claro, claro, pero yo estoy en todas las dimensiones, por lo tanto, debo tener un montón de amiguitos, un montón de aparatitos o cositas que tengo en otra dimensión, que por ahí no las sé usar muy bien, no lo estoy descubriendo ahora, pero que las podría aplicar y eso tendría un impacto en esta tercera dimensión. Sí, o sea que a priori están disponibles. Es como uno tiene acceso a internet y tiene acceso a la red de redes y puede conectar con todo. Eso es parcialmente cierto, porque realmente uno no tiene capacidad de navegar en todo lo que hay en internet. Tampoco tiene sentido.
No, Sí tiene sentido navegar en las cosas que son prácticas para lo que estoy haciendo yo en este momento. Pero exactamente. al menos a nivel técnico, a nivel, digamos, de capacidad, podríamos conectar con cualquier tipo de información. Hay algo interesante que antes mencionaba sobre la biología, nada está, nada está azaroso planteado en este universo, eso está claro. Y el ejemplo más claro, hay dando vuelta en internet un video de cómo desenvuelven un corazón que a priori tiene una forma, es amorfo o tiene una forma no definida, de alguna manera, pero cuando uno desenvuelve eso en una sola capa, Ujú, eh, genera un toroide, un vórtice. Esto es muy importante, porque el corazón, viste que los hindúes hablan de que, o en Oriente, que el chakra que divide al medio la cosa, tres chakras abajo inferiores, tres chakras arriba, tres para la tierra, tres para el cielo, y el que está en el diome es el corazón, ujú, que que es donde, a mi entender, ingresa el pulso de vida desde esa red, desde esa fuente que todo nos conecta. El pulso de vida ingresa a través del corazón y dicen algunos atrevidos, dicen que, claro, que la sangre al pasar por ahí, lo que hace es, se espirala, entra en un vórtice y vuelve a su ciclo, y cada vez que pasa se arremolina en ese centro. Eh, la forma, la geometría, aparentemente, digamos, azarosa que tiene el corazón, en realidad tiene la función de arremolinar la sangre cada vez que pasa, y la sangre está constituida principalmente por agua y un montón de otras cosas, pero un fluido vital del ser humano, cada vez que pasa por ahí, pasa por una singularidad, pasa por un ujú, espacio, por un punto cero, si quisiéramos hablar, que es donde el vórtice se termina y vuelve a arrancar de nuevo. Entonces, eh, hasta las geometrías tienen una forma tienen un sentido para que la tecnología funcione de una manera u otra. El hígado tendrá otra forma y otras funciones, la ujú, desconozco, pero cómo esto que vos decías, la información que vemos manifestada en la fisicalidad, existe también en otras dimensiones. El agua que tomamos es agua en esta dimensión, pero está conectada multidimensionalmente o dimensionalmente hacia arriba con un montón de estratos o de niveles de conciencia de ese fluido que acá lo conocemos como agua, y podemos hablar y conocer la química y la física, etc. Eh, la biogeometría es una disciplina que la trae principalmente Karim, del doctor Karim, que es una suerte de egiptólogo. ujú, eh, y él habla de eso, de que claro, lo que está manifiesto acá es una información determinada, es una forma de cómo se manifiesta un, una forma, sí, una conciencia determinada, pero que existe multidimensionalmente, y que uno, si puede hacer entrar en resonancia eso que está acá en la materia con distintos niveles de conciencia hacia arriba, uno puede descargar la información del agua de otros niveles de ujú, conciencia a este. Es como, y por eso el factor vibracional que vos lo mencionaste es clave, porque cuando vos entras en resonancia y la cosa se agrupa por octavas de frecuencia, cuando vos haces entrar en resonancia algo, lo que, o sea, entrar en resonancia es compartir información. Cuando algo entra en ujú, resonancia, no significa que algo que está en esta fisicalidad va a tener la vibración de su dimensión más alta, significa que las vibraciones de las dos cosas se reconocen, resuenan, y cuando resuenan intercambian información para los dos lados, porque todo es dual en este universo, excepto la fuente misma que es una sola cosa. Pero eh, por eso, cualquier cosa que esté, eso me lo dijiste en el audio de otro día, me gustó y me acordé de traer esto para acá, de que cualquier cosa que uno manifiesta acá está existiendo en otros planos de ujú, conciencia. Entonces, lo que plantea esta gente es, bueno, diseñemos y hagamos las cosas acá de manera de que estén conectadas multidimensionalmente hacia arriba, para poder tener la ujú, información de todo el espectro de frecuencia, y no solamente que quede como algo sin vida o sin conexión con la fuente, y que trae problemas, que trae eso, roces, que trae, qué sé ujú. yo, distintas.
formas de fabricación que son obsoletas o que no van o qué sé yo. Em, Me quedé pensando en esto del corazón, porque hay un instituto que se llama HeartMath, que es de Stanford, que tiene una página web, están hace como 30 años, que justamente se dedican a estudiar las matemáticas del corazón. Y hace un montón que ya se sabe que el corazón tiene campos toroidales como de 2 o 3 metros, tiene dos en realidad, uno más chico y uno más grande. Y desde la conciencia vos podés, de hecho, acceder, mover tu conciencia del cerebro que está dualizado, que está polarizado, que siempre está viendo la película en blanco y negro, e ingresar al corazón, que también tiene neuronas, también ya se sabe que tiene neuronas. Entonces, sumale eso a que, por ejemplo, como vos hablabas de geometría sagrada, eh, todos los elementos químicos, todo lo que veamos, toda la constitución, es alguna combinación de geometrías sagradas truncadas, combinadas, cortadas. Y si vos te lo pones a pensar, por ejemplo, los cristales, las minas, donde sacan los cristales, las piritas, por ejemplo, que salen cúbicas, si fuera todo azaroso, ¿cuántas posibilidades hay estadísticamente de que esa pirita salga con una forma de cubo? Cero, Vamos a ponerle un número para no decir infinito, 9.000 millones de posibilidades. Justo sale un cero, cubo perfecto. cero, cero, cero. Es descartable por su baja probabilidad, es en menos del 0,001%. Entonces estaríamos hablando de que toda la existencia de una tecnología, que tu cuerpo, que alguien se enferme de cáncer y otro no, expuesto quizá en el mismo territorio, me dice de que ese que enfermó está en un proceso de entender una tecnología biológica que el otro por ahí sí la entendió. ¿Se entiende? Y todo lo que pensamos que no se puede curar, por ejemplo, en tema de enfermedades, es simplemente que no entendimos una tecnología todavía. Que cuando la entendamos, podremos hacer cualquier cosa, porque no tiene una limitación la conciencia. Y el mayor problema, como decíamos al principio, es las creencias limitantes. Es decir, la ciencia, si vos ves el método científico, por ejemplo, visto desde un lugar neutro, desde el buscador honesto, ¿no es cierto? Es lo más espiritual que hay. O sea, quiero saber qué pasa con esto, formulo una hipótesis, me hago una pregunta, trato de experimentar y después saco conclusiones. Sería lo más honesto que hay. O sea, no habría diferencia entre la ciencia y la espiritualidad. Ahora, cuando aparecen las corporaciones, aparecen otros intereses, y yo te digo, vamos a hacer convenciones de que esto es científico y esto no, de que la búsqueda por acá no se permite. Es anti-método científico, porque el científico honesto en realidad está abierto, no sabe, parte de que no sabe o quiere saber y se hace la pregunta. No hay una limitación sobre hasta dónde puedo llegar con mi experimentación. Ahora, cuando estamos muy manipulados y muy cortados por creencias, sucede esa división que es absurda pero que existe, que cada vez que alguien habla de estas cosas, no, eso es pseudociencia, no, eso son boludeces, eso es filosofía. Porque hemos dividido todo en cajita, esto es filosofía, esto es ciencia, no, esto es esoterismo, son hipótesis, nada más. Y en la antigüedad, como vos decías antes, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que seres que supuestamente vivían en las cavernas sepan, por ejemplo, los Dogon, los aborígenes africanos, tienen pintados todo el sistema solar con todas las formas, con Sí, la Saturno, trayectoria, incluso Saturno con los anillos. Sirio, la trayectoria de Sirio que se descubrió hace relativamente poco en el tiempo, que era una estrella binaria, un sistema binario, y lo tenían dibujado. ¿Cómo carajo Claro, sabrían, no? Estos tipos. o alguien les dijo, o alguien lo llevó, o, si no te gusta esa hipótesis, podían acceder a la visión remota. Cierro los ojos, plin, o ni los cierro, no sé, aparece la pantallita y veo cómo es. Y lo puedo ver, y puedo ver quiénes están ahí, qué pasa. Pero eso para la mente limitada, nada, eso es imposible, eso es imaginación. Bueno, la imaginación es justamente
una tecnología Sí, que nosotros le llamamos imaginación de una manera hasta despectiva, o como que es algo para, bueno, para los niños, ¿viste? Papá Noel, de eso es la imaginación. Y en realidad, o para hacer películas, ¿no es cierto? En realidad la imaginación es una gran puerta a esa tecnología. Es decir, quiero saber cómo es el satélite tal que está ahí arriba, puedo empezar imaginándome una pantalla que me muestre. Y si yo entreno ese músculo, eventualmente voy a poder ver lo que yo quiera. Quiero saber cómo está mi mamá, no estoy físicamente. Puedo sentirla, cómo está, puedo sentir en qué lugar le duele, si está triste, aunque me diga otra cosa. ¿Se entiende? Eso es una tecnología. Ponerlo como tecnología nos cambia la mente de decir, ya no es una cosa filosófica, esotérica. Es una tecnología como la que usás todos los días y no te maravillás porque la tenés todos los días. Pero la primera vez que prendiste un celular y viste la pantalla táctil, seguramente dijiste, wow, ¿esto qué? sí, Y sí. después lo incorporaste. O te dejaste el celular en el Uber y ahí te das cuenta lo importante que era, ¿no? Claro. ¿Cómo hago el vivo esta tarde si me dejé el celular en el ¿Qué taxi? pasó? Sí. Sí, no me Ah, pasó, pero digo, pero como uno lo tiene todo, lo tiene a mano y parece que es natural, pero sí, total. Eh, bueno, a ver, el intento aparentemente fallido, no estoy siguiendo últimamente lo que está pasando, pero con el metaverso como tecnología que plantea Meta, que hoy esta aplicación que estamos usando pertenece a esa corporación y demás, eh, es eso mismo, ¿no? Uno se pone unas gafas de realidad virtual sí. que son una interfaz para comunicar la biología y los sentidos físicos sensibles, en este caso la vista, el audio, se pone esa interfaz y entra a un metaverso, a un lugar donde puede, digamos, diagramar y poner, qué sé yo, escritorio, trabajar al lado de la playa, poner su panel de trabajo y trabajar desde ahí. Es, es la misma analogía que hacíamos antes entre telepatía y teléfonos celulares, es metaverso e imaginación. Con la imaginación uno se puede poner un casco de realidad virtual, que es ese casco que es el ser mismo, y armarse un panel y buscar y picar la información que necesite. Hacerse preguntas fundamentales descarga información fundamental. Por eso también después hay que refinar ese algoritmo de pregunta. Porque, por lo menos, hablo con la autoridad de mi experiencia. Cuando uno hace una pregunta precisa, la respuesta no tarda en llegar, no tarda en llegar. Pasa que hay que hacer la pregunta precisa y necesaria en este momento. Es como si yo estoy trabajando en algo, estoy estudiando geometría sagrada y pregunto cómo hago una faina A. En ese momento no es información relevante esa receta. Entonces, es como que ahí entra a sobrecargarse el sistema y distraerse y Sí. dispersarse. Entonces, lo mismo pasa con esto. Cuando uno puede dar en el clavo con la pregunta fundamental que necesita en ese momento, la información viene y se descarga de esa red donde todo está contenido. Ahí yo, eh, esta idea del vacío cuántico como red que contiene toda la información, que es omnipresente, omnipotente y omnisciente, que todo lo sabe, eh, está organizado. Esto lo cuenta mucho Haramein, Drúmbalo también, hay un montón. Bueno, pero el padre de esto, por lo menos de donde yo lo estudié, que lo hemos hablado, Cami, Fuller, Buckminster Fuller, es que pone sobre la mesa cómo se ordenan y da la matemática de esto, del cual Haramein se toma y continúa su trabajo. Está organizado por geometría sagrada. Y son todos puntos que cuando uno los recorta de una manera inteligente, logra el vector en equilibrio, la flor de la vida, toda esta geometría del mundo metafísico, del mundo que está más allá de lo físico. Eh, Esos puntos son nodos de una onda estacionaria en física. En física de cualquier facultad se estudia esto. Nodos de una onda estacionaria son puntos donde una onda viene por un lado, la otra viene en el sentido opuesto y se encuentran ahí se anulan, se produce interferencia destructiva. Esa interferencia destructiva es algo ondulatorio que colapsa en un punto y cuando colapsa anula o reduce su vibración y forma un píxel.
forma un bit fundamental de esta red. Eh, Todo está en términos ondulatorios. Todas las posibilidades, las longitudes de onda o las frecuencias, que son lo mismo, están disponibles. Lo que se termina colapsando es aquello con lo cual uno interfiere con la conciencia. La conciencia Ujú. interfiere, la conciencia que es juez y parte de esa red, colapsa esa red y manifiesta determinada realidad o determinada otra. No es el único factor, digamos, porque esto de que la realidad, lo puse ahí en el listadito, la realidad se crea, Ujú. uno puede crear su propia realidad, es parcialmente correcto porque hay un montón de conciencias que están interactuando, porque no nos olvidemos que no hay, existiría y funcionaría si yo estuviera solo en el universo. Si yo estuviera solo en el universo podría colapsar y podría ver, y tuviera bien afinado mi tecnología de Ujú. creación, pienso algo y lo veo manifestado afuera. ¿Qué es lo que hace la divinidad? Todos los relatos, no Eso es sé, Walter cuarta Russell, dimensión. Eso es cuarta ¿cómo? dimensión. Eso es lo que se le dice cuarta dimensión. Ahí Sería va. automático. Claro, claro, eso es, cuando uno tiene bien aceitado ese proceso, el pensamiento, pues todo es pensamiento, el pensamiento todo es mente y la mente piensa y el pensamiento es lo que manifiesta realidad. Todo eso se manifestaría en tiempo cero si uno está bien peinado Ujú. como corresponde. Eh, pero bueno, como somos muchas conciencias que estamos interconectadas, en definitiva la misma conciencia, pero está fragmentada, pero experimentamos de distintos puntos de vista, lo que termina pasando es que en realidad no es solo mi voluntad, hay un montón de voluntades que están interactuando. Ujú. Pero en la medida que uno puede salirse del ensueño y de la hipnosis colectiva, cada vez más uno afina ese algoritmo de pensamiento, creación, o proyección de la parte eléctrica y recepción de la parte magnética, donde uno atrae las cosas y no las Ujú. genera con demasiado esfuerzo. Y también esto que decís está muy bueno. Todo es un nivel de conciencia desde el cual yo hago un abordaje de la información. Porque si yo creo mi realidad, lo veo desde el ego, entonces lo primero que voy a ver es, bueno, ¿qué quiero? Un mejor auto, quiero más plata, quiero esto, quiero una mujer, quiero 10 mujeres, ¿qué quiero? Pero el estado de conciencia, por ejemplo, la conciencia de unidad del corazón, lo que hace es, primero te cambia tu conciencia del cerebro al corazón, por ejemplo. Es lo primero que sucede. Entonces ahí yo experimento de primera mano la unidad sin que me la cuente nadie. A partir de ahí, es, todos los deseos que eran del ego ya no me interesa más. No es que no me interesan las cosas materiales, no le pongo mi atención, ¿se entiende? También se puede crear, porque para gustos colores hay escuelas de creación también del cerebro, existen. Pero eso le decía a César en el vivo anterior, yo cuando estuve en una de esas escuelas, lo primero que veía era qué horrible tener que vivir todo el tiempo creando desde mi cerebro y teniendo que todo el tiempo, como el cerebro está polarizado y viene el opuesto, así como viene lo que vos querés, viene el opuesto, tener que estar todo el tiempo luchando contra lo que viene del opuesto. Sí, sí, ¿Entiendes? eso está buenísimo, no es gratis, digamos, cuando uno piensa algo, cuando uno proyecta desde la actividad cerebral sin pasar por el corazón, sin pasar por ese punto que nos conecta con la fuente, claro, lo que pedís acá viene por otro lado, a lo mejor no te viene a vos, pero viene por otro lado que uno nunca sabe la vuelta que da. De Por eso hecho, también, para mí, por eso también sí, la psicología común estudia las frustraciones de la gente cuando obtiene lo que quiere, por ejemplo. No lo puede disfrutar. ¿No es cierto? Había un artículo que era de Freud, era de los que fracasan al triunfar. Y era como los tipos, o las mujeres, los hombres, conseguían lo que querían y entraron en depresión. y sí. Entonces, ¿por qué? Porque vos lo deseaste desde un lugar polarizado y pusiste que toda tu felicidad iba a estar que eso suceda. Sucedió a base de esfuerzo, de trabajo duro, todas esas cosas que nos dicen que hay que hacer. Y después, no sé, sí, está bueno, pero no. Y ahora viene el opuesto. Todo esa frustración condensada te pega. Ahora estoy peor que antes, no puede ser. Había un jugador de fútbol, que Iniesta, el del Barcelona, uno de los mejores del Un abrazo, mundo, sí, sí.
que dijo que cuando ganaron todo con el Barcelona, entró en la peor depresión de su Sí, vida, que no sí, había cosa que lo ayude, que no había por qué, decía, si yo tengo una familia, pensando desde la mente del ego, si yo tengo una familia, tengo mujer, tengo hijos, tengo plata, ya logré todo, ¿por qué estoy así? Porque lo creas, no que esté mal, todos son experiencias, pero llegó un punto, esa alma, ese ser, como le quieras ver, esa tecnología en el que algo le está pidiendo que actualice el software. No era solamente ganar todo y la fama. Y la frustración esa es lo que está procesando el karma, diríamos, de vos pusiste toda tu expectativa ahí, ahora vienen las facturas. ¿Se entiende? Eso es una tecnología también, no es solo algo esotérico. Esas facturas que te llegan son pendientes, remanentes, son residuales que vienen en una, vamos a poner una onda que se dividió en dos, se polarizaron y ahora vuelve. ¿Se entiende? sí, 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 es lo que cuenta HeartMath también en un momento. La información ingresa por el corazón, la información pura ingresa por el corazón y cuando asciende al cerebro se polariza. En tanto y en cuanto uno esté muy polarizado y uno no y uno esté muy fragmentado, más fragmentado del lado adentro, la polarización va a ser más grande y es como a mí me pasa a veces, ¿no? De que tengo alguna decisión que tomar o se me presenta algo y así como se me presenta el camino A, se me presenta el camino Z casi en simultáneo en el loop mental en el que entro. Y es irreconciliable, digamos. O sí, se concilian. eh, la geometría que concilia eso es el círculo, ¿no? O el Kybalión dice algo así: los extremos se tocan en algún Mm, momento. Todo es polar. Todo es polar en el sentido de dos polos. Pero en algún momento esos dos polos se tocan. Ahí está la conciliación. Pero para conciliarlo hay que entrar al punto cero. El círculo es el cero, ¿no? mm, Es esa geometría de donde todo emerge, la geometría perfecta por definición, ¿no? Un montón, infinitos puntos que equidistan de un centro que no está ahí, pero que sí sabemos que está. Eh, es tremendo. Entonces, claro, esa polarización continua, esa es la que desgasta, la que consume memoria RAM, la que consume energía de la base, mm. de la biología. Eh, y cuando uno la lleva al corazón, todo está sucediendo en orden perfecto, ¿no? En orden perfecto quiere decir sin rozamiento, sin rozamiento para con el resto de las cosas, todo como se... Por eso, como se dice por ahí, todo fluye, ¿no? Por eso estaba escuchando el otro día, volví a escuchar a Serú Girán que inventaban palabras porque les quedaba chico el lenguaje, porque querían comunicar algo que el público no entendía Ujú. y no sabían cómo hacer los tipos y tuvieron que agarrar y inventarse algunas que otras palabras. O Jules Solar también hablaba con un amigo, lenguajes que armaban porque termina como corrompiéndose el lenguaje. Ya no sabés bien qué. Hoy en día hay muchos talleres para Exacto, manifestar realidad y sabemos que esa realidad que estamos manifestando es la que mejor beneficio va a traer a nivel, digamos, a mí y a los que están alrededor y al mundo. Sabemos que es lo más beneficioso para todos, o es un capricho de tener algo más, por exacto. ejemplo. Ahí está. Porque desear, podemos desear todo, ¿no es cierto? Y generalmente vamos a desear lo que estamos programados. ¿Por qué? Porque esa tecnología muy básica ya está grabada y está recontra manipulada, inyectada, ¿desde dónde? Desde otros niveles de conciencia que usan la tecnología de conciencia para manipular al ser humano. Y no es el problema eso, el problema es que nosotros lo permitimos. Es Claro, decir, yo permito, como Matrix, estar conectado al tubo, a los tubos conscientemente, porque están todos ahí. Porque el colectivo va ahí, porque hay un programa que se activa de soledad, de no pertenezco a la raza, etcétera, cuando vos querés hacer algo más. ¿Se entiende? Incluso el programa mismo está programado para que algo venga y te diga, no, no dejes de ser que vos sos, no cambies, quédate con nosotros, ¿no es cierto? Está hecho así, es un programa. No es que hay malos o buenos, ¿no es cierto? Entonces, la tecnología esta de cuarta dimensión, ¿qué sería? Que en esa dimensión, que yo también estoy, tengo mi patita ahí, todo lo que vos
pensás o intencionás sucede al instante. Cuando estamos acá en la materia, hay un montón de variables, de fuerzas, ¿se entiende? Yo lo que tengo que hacer es unificar eso. El único lugar donde se lo puedo unificar, porque si no es un desastre, si no van 8 deseos para todos lados y se hace esa interferencia que vos decís. El único lugar donde se puede unificar es en el corazón. Y no es que el cerebro esté mal o que el pensar está mal, simplemente tiene que ser, si el cerebro es un centro de cómputos, tiene que estar conectado al que está conectado a la fuente que es el corazón. Entonces ahí el cerebro puede usar su capacidad creativa de imágenes al servicio del corazón. En cambio, nosotros hicimos al revés, nosotros vivimos en el cerebro y el corazón es para, viste, no sabemos bien qué es. Es filosofía, son las emociones, estar enamorado, no tiene nada que ver con eso. O sea, lo engloba, termina siendo parte de la experiencia, pero no pasa por ahí, o el corazón es ser bueno. Vieron que esto del lenguaje, como vos decís, tampoco está mal. El problema es que estamos presos del lenguaje y que justamente es un lenguaje que está concebido desde una separación. Cada palabra, si hay un todo, cada palabra me delimita ese todo. Y si yo encima hago cada vez más especificidad en las palabras, cada vez estoy cortando más. Ahora, esa palabra, como es sonido, también tiene una tecnología asociada, es decir, a través de la palabra vos podrías usar la tecnología del sonido para otra cosa, sabiendo, pero tenés que primero saber que no es el lenguaje en sí, que no es la palabra en sí, el concepto en sí, tal filosofía que tiene la verdad, sino que son simplemente un puente hacia otra dimensión. Y ahí se transforma el lenguaje en una tecnología. Porque si no, es como que lo estamos usando a esa tecnología inconscientemente, nos estamos autolimitando sin darnos cuenta. Sí, con un Y montón hay de... seres que no usan lenguaje para lo mismo que Sí, nosotros, que lo sí. usan solamente al sonido para algún fin que tenga que ver con mover energía. Si no son telepáticos. Porque ¿para qué te preguntaría vos cómo andás? Si yo puedo, ya sé, yo y el colectivo este, sabemos todo cómo estamos, qué estamos haciendo, cómo nos estamos sintiendo en un montón de planos. ¿Para qué me gustaría decirte, che, ¿y vos cómo andás? ¿Cómo anda tu mamá? ¿Se Sí. entiende? Yo lo pensaba otro día, estaba en el trabajo y pensaba que de ser telepáticos habría muchos tejes y manejes que no podrían suceder, digamos, porque de tener la telepatía muy activada es como, no, hay muchas cosas que no se pueden caretear. Pues ya sabés, ya te conectás automáticamente con ese. Sí, y el lenguaje como sonido, claro, eso es fundamental. Estaba pensando en The Arrival, una película hollywoodense también, que bajan unos platos a la tierra redondos, enormes, y usan otro tipo de lenguaje que no los limita temporalmente. Ujú, Porque nosotros, el lenguaje nuestro refuerza la idea del tiempo lineal, pasado, presente, futuro, que no está mal, es parte del acuerdo, es como cuando uno pone permitir a una aplicación que grabe la cámara, uno pone permitir, y después decís, che, me estaba hablando con un amigo de comprar una computadora y me ofrece Mercado Libre un montón de computadoras, y sí, vos pusiste permitir, digamos. Es parte del acuerdo ujú. que uno pone, pero parte del acuerdo tiene que ver con la linealidad del tiempo para que la cosa se experimente. Yo siempre cuento que John Wheeler habla de que el tiempo evita que todo suceda simultáneamente. El tiempo es lo que evita que todo suceda simultáneamente. Todo está sucediendo Muy simultáneamente. En el bueno. único tiempo real que existe, que es el presente, todos los fotogramas de realidad están apilados en el mismo presente. Lo que pasa es que yo los experimento linealmente y primero experimento un problema y con más o menos trabajo, con más o menos conciencia, eventualmente encuentro una solución a ese problema. Pero primero aparece el problema y después la solución. No Ujú. tiene un sentido de experimentación, es como que el plano este en el cual anclamos y que estamos jugando, tiene que ser de esa manera. Ahora, eh, está todo sucediendo en este presente y el lenguaje adhiere a la linealidad del tiempo, y si uno se queda en el lenguaje y se agarra a ese acuerdo y ese contrato y se queda ahí agarrado, se pierde de vista de que todo está sucediendo en este presente y que el problema o la disyuntiva que tiene en este momento ya está resuelta, ya Ujú. está solucionada. Solamente hay que permitir que eso venga. Cuando uno abre y conecta desde el corazón y no polariza con la actividad cerebral,
esa información viene hacia uno. Ujú. Eso está tan deseoso de buscarte como uno buscando esa cosa. Entonces ahí Exactamente. vuelve, se vuelve mucho más liviano. Es un entrenamiento, viste que eh, si bien en las escalas de frecuencia hay saltos discretos, es decir, que de acá salta acá sin puntos en el medio, sin continuidad, entre octavas de frecuencia hay continuidad, hay como pasitos que uno va dando hasta que en algún momento se juntó vibra determinada para hacer ese saltito. ¿Qué es lo que pasa en el átomo? El átomo cuando salta de nivel, de orbital, salta el salto cuántico que hoy, porque también queríamos desmitificar o Sí. poner un poco sobre la mesa esto de la ascensión, viste, que está también muy corrompida la idea, a mi entender por lo menos. Y el salto cuántico es eso, es lo que hace el electrón cuando cambia de un orbital de menor energía a uno de mayor energía. Es un salto cuántico y es un salto discreto. Sucede sin escala, sin intermedio. Eh, y estamos, como yo veo la cosa, estamos en un momento en donde juntamos créditos suficientes en Vibra para llegar a un momento en donde el próximo paso es saltar hacia un estado diferente de mayor frecuencia. Que es otra pantallita del juego. No es que Ujú. esté mal, porque usamos el hemisferio izquierdo, como vos bien decías antes, para atomizar las cosas y para fraccionar, y hoy tenemos gente que sabe un montón de cosas muy específicas. Es una locura eso, pensar. O sea, la tecnología que usamos, yo trabajo en tecnología y te explota la cabeza, no te da la vida para entender tanto. Ujú. Eh, pero en algún momento se usó la percepción del hemisferio derecho, eso lo cuenta Drúmbalo. Y cuando se usó la percepción del hemisferio derecho, el hemisferio derecho piensa en términos holísticos. Agarra, no se enfoca en entender cada partecita del todo, sino de cómo se interrelaciona el todo Ujú. entre sí. Que es la parte en la que estamos. Llegamos a un momento de conocimiento donde conocemos una banda de cosas, desde el hemisferio izquierdo, si se quiere. Ahora Exacto. estamos empezando a interconectar esto que vos decías, ciencia y espiritualidad. Steiner, otro atrevido, que decía la ciencia espiritual. La ciencia espiritual, y hablaba de conocimiento científico espiritual, de que hay leyes y dinámicas para entender cómo funciona el espíritu. Eso es loquísimo, estamos llegando a ese nivel, a ese umbral, digamos. Estamos llegando, no, quiero decir, vamos tomando conciencia de eso, pero ya hubo en la Tierra, hubieron ejemplares jugadores que pudieron Ujú. anclar esa información. Y generalmente son las personas, son los locos, los que estuvieron 100, 150 años antes de los eventos, eh, que vinieron a anclar esa información. Eso, son personas que por alguna razón, dármica o como quiera llamarla, estaban primeros en la lista para descargar cierta información, eran los más idóneos para descargar cierta información y no otra. Ujú. Justo, justo estábamos hablando de personajes que eran multidisciplinarios, no me sale la palabra, hay una palabra Sí, está que bien. sale... ¿Cómo? Está bien, sí. Multidisciplinarios. Sí, multidisciplinario, pero hay otra palabra que se usa, que surge en el Renacimiento con Da Vinci, tipos personas que hacían de todo, ¿no? Que conocían de todo, que tenían el conocimiento interconectado, que eran artistas, pero al mismo tiempo eran filósofos, eran músicos, Sí, hacían de sí, todo. sí. Como en la antigüedad, que la geometría sagrada, la música, el arte era todo una sola cosa. O sea, no era separado, era como una sola disciplina. Eh, Como cuando dicen algunos que la medicina es una, como que el arte es uno, como que la música es una. Bueno, y después cada vez puede ir a más, que la medicina, el arte, la música, todo es uno, Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hasta la disciplina más dura que te puedas imaginar tiene arte, tiene frecuencias, esa que tiene sonido, o la física, la geometría de esa que uno estudiaba en la escuela. Son todos ángulos, formas, que están en una plantilla que está creando todo también. Esos ángulos los ves en todos lados. Entonces también tiene arte, también, y si pudiera ver esos objetos, por ejemplo, en su frecuencia, recién hace un ratito compartí
un chico que con unos biosensores pone la música de las lavandas. Entonces, es una música espectacular, parecen unos sintetizadores. Sí, sí, sí. Entonces, eso te lo está pulsando la planta, por ejemplo. Lo que pasa es que por ahí no tenés la tecnología usada, está como medio atrofiada, para poder escuchar y conectar, hacer, como vos dijiste, resonancia con esa planta, a ver qué información te está pasando. Cuando vos ves Tremendo. la música tiene octavas. Entonces yo puedo hacer una resonancia, una armonía con una octava muy baja y con la más alta del piano, por ejemplo. O puedo hacer desarmonía, pero cuando hago armonía, aunque estén separadas por 3 octavas, tiene, tiene lógica, tiene coherencia esa música. Incluso estaríamos hablando de que la incoherencia o la desarmonía no es, no está fuera del diseño, no está mal. Es como la preparatoria. Es decir, todas las áreas que nosotros estamos desarmónicos, no es que estás desarmónico, estás afinando en ciertas áreas que cuando entiendas no lo vas a hacer más. ¿Por qué? Porque esta tecnología que es interdimensional, de la cual nuestra biología y la vida que vemos también es parte, tiene un diseño que contempla también la desarmonía. Y contempla que las desarmonías son como la previa a entender, porque parece ser que toda la vida quiere ir en una misma espiral ascendente hacia la perfección, que nunca la alcanza en la famosa la proporción Fibonacci y el número de oro. El número de oro no vas a llegar nunca porque es infinito, pero en cada paso me puedo acercar más. En cada Sí. rama me puedo acercar más. Puedo sacar un número que me acerque más. Entonces, es lo mismo con nuestra tecnología, lo que significa, sumado a que hay una aceleración cada vez más del tiempo, que hay un colapso de líneas de tiempo sucediendo que nos está acelerando el conocer nuestras tecnologías. Y eso también es muy posible que mucha gente, porque como el lenguaje es tan ambiguo a veces, no sabemos bien a qué nos estamos refiriendo, a veces podemos estar un año para aclarar, ¿no es cierto? Puede ser que mucha gente le esté diciendo a eso Ascensión. ¿Y cómo lo está interpretando? Con los filtros que tiene, sea que tenga mucha apertura, poca, nada, nula, tenga tales creencias limitantes, con esas creencias la va a bajar. Entonces es muy posible, como decíamos al principio, alguno dijo, wow, telepatía, pero lo captó porque le interesaba, no sé, las computadoras, y lo captó por el lado de Internet. Quizá entendió eso. Bueno, eso dio un fruto que nos acercó. Esa tecnología después te puede embobar o te puede servir para continuar esa interconexión. Porque fíjate que estamos hablando todo el tiempo de interconexión. Yo soy geminiano, lo entiendo bien. Todo el tiempo estamos como encontrándole nuevos vértices de conexión a todo, lo cual abre, naturalmente, si vos estás receptivo, te abre nuevas comprensiones. A eso también se le llama tecnología de conciencia, porque en el momento que yo me dé cuenta, después de interconectar, ¿no es cierto? En un punto digo, pero si yo estoy en cuarta dimensión también, ¿no tendré un montón de partes mías ahí que no estoy usando? Como decir, ¿no tendré un músculo acá que no estoy usando? La gente Sí, cuando va sí. al gimnasio a veces encuentra músculo que ni sabía que estaba. Bueno, ¿se entiende? A Messi vos le ves músculo en los abdominales que vos no te lo viste en tu vida, ¿no es cierto? Porque el tipo Sí, lo sí. entrena. Y entonces, ¿no será que yo tengo un montón de tecnologías para usar acá? ¿Y en qué me pone eso? Me saca del adulto rígido, perfectito, y me pone en el niño, el famoso niño interior, que no es volver a ser el niño que era, es esa parte que está todo el tiempo descubriendo, todo el tiempo fascinado, maravillado, porque hay más, y hay más, y recién está empezando. Y es lo que le falta, por ejemplo, a nuestra ciencia convencional, que se han quedado como rígidos, tristes, como duros, de que esto es así. Y todos los que piensan diferente son unos locos, unos pseudocientíficos, son peligrosos, son secta. Y cuando vos te pones a ver la definición de secta, por ejemplo, no hay. Nadie sabe qué es una secta. Porque cuando la empiezan a definir, se dan cuenta que, por ejemplo, la familia es una secta. No, entonces no podemos No. decir eso. No, y un deporte de alto rendimiento es una secta también. Bueno, entonces hay una confusión
como que una parte que está muy limitada ya se está poniendo nerviosa, ya no puede sostener, que es la actualización de software, por ponerlo de otra manera. La sociedad está entre una gran actualización de software y entre la resistencia a esa gran actualización de software. Y acá, perdón, que me había quedado una chica preguntó si se puede relacionar cambio de polo magnético con cambio de eje nodal en código astrológico, ya que la astro está conectada al cosmos. Como poderse relacionar, yo creo que se puede, todo se puede relacionar, pero son ciclos mucho más largos porque estos cambios de polo son más o menos cada 15.000 años. ¿Se entiende? No, eso. Te dejo a vos la palabra, pero me había quedado esa pregunta. Sí. ¿Cuántos doble clic hicimos en varias cosas, ¿no? Por todos lados. Sí. El, lo que mencionábamos antes del agua en esta dimensión y el agua multidimensional, me estaba acordando mientras te escuchaba que en algún lugar, en alguna dimensión, se llega a, blueprint en inglés me sale, Plantilla. claro, Plantilla. plantilla, sí, tipo plantilla, se llega a una plantilla original que es la que crea hacia abajo, pero como decías vos, en algún punto, esta, este avatar, esta conciencia que está acá, que se identifica con un nombre y demás, tiene algún fragmentito en dimensiones superiores, tiene algún dispositivo tecnológico dando vuelta que coquetea en otras dimensiones y que, y que muchas veces, claro, se te cruza por el canal y decís, ¿qué tiene que ver esto? O un sueño, muchas veces en el sueño, o en visualizaciones, o en imaginaciones que aparecen las cosas espontáneas. Eso es muy loco, nos parece normal, pero de pronto uno se pone a meditar y a estar receptivo, a abrir cosas, a abrir pestañas de ese metaverso de imaginación que tenemos como tecnología, y aparecen cosas que no tienen asidero en esta realidad. Y, te puede volver loco, te puede volver muy loco. En algún momento, viste, bordeando la locura, incluso pasándola y teniendo que volver para volver a pertenecer y todo, porque también la tribu, la comunidad, somos seres sociales y todo, pero bueno, no sé, yo creo, esto es más personal, es una opinión. Creo que hay que volverse un poco loco, en algún momento cruzar el límite, quedarse un rato solo para después volver a compartir, viste, con los locos con los que uno se vaya encontrando locuras o cosas que están por fuera del sistema de creencias colectivo que sin duda está, y a los hechos me remito, está acotado, está limitado. O es una piedra en el zapato que ya molesta bastante, que ya está haciendo mella en el bien vivir de la gente, ¿no? No estamos, eh, hoy en día, hablo colectivamente, ¿no? No estamos viviendo bien, no estamos viviendo conectados, en interconexión o usando las capacidades que tenemos a disposición. Estamos más bien en una cosa de supervivencia, pero bueno, eh, me acordé el otro día, decías vos de la banda de estos biosensores, porque voy conectando Terrence McKenna, lo tenés a Terrence McKenna, Me sí. suena, Ah, pero no, no, capaz que lo veo uno, y. uno que del 60 que experimentó con hongo, pero con una banda de hongos. Y el tipo decía, sí, 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 son estas camadas de personas que vinieron a traer, qué sé yo, sí, a salirse de sociedades muy rígidas en Estados Unidos en este caso. Que decía hace tiempo, escuché un video, que esto se va a poner cada vez más bizarro, cada vez más Ujú, bizarro hasta un punto en exacto. donde digamos, che, esto no, es demasiado bizarro. ¿Dónde está la salida acá de esto? Esto se volvió una pesadilla. Si no es para mí, porque tuve suerte, salgo a la calle y encuentro la pesadilla ahí nomás, digamos, si uno tiene algo de sensibilidad. Eh, Me acordaba de Terrence McKenna, voy haciendo asociación Sí, libre por sí, estos yo fotos, igual. sí, por estos fotosensores, o estos sensores sonoros, no sé cómo se llaman, que mencionaba la banda, que hicieron algo parecido en los hongos. Y Lo claro, vi, ese lo vi. uf, Está buenísimo. claro, es como, es parecido a lo que pasa cuando uno viaja de hongo. Ujú, Y tiene sentido que la vibración y que la composición sonora que produzca la planta en sí, con su campito electromagnético que emite, que se puede detectar, sea parecido al viaje cuando uno la consume. Que esa
que ese sonido que genera un hongo, una lavanda, o lo que sea, eh, hable de la arquitectura de las plantillas según las cuales está creada Ujú, esa especie en particular. Y esas plantillas, como hablábamos del corazón, tienen una función determinada. El hongo activa determinadas conexiones neuronales, inhibe otras tantas, y entonces uno viaja. O la ayahuasca, que es una composición, una mezcla de dos plantas, inhibe esa proteína que inhibe la producción de DMT, entonces empezás a liberar DMT, todos los tarritos de DMT se te vuelcan en el cerebro y entras en un viaje espiritual. Vos ujú. fíjate, el cuerpo, el cuerpo mismo regula la producción de DMT para que no estés todo el tiempo en un viaje espiritual, porque si no, no podés tomarte el 60 acá en Cabildo, que lo tengo viajado, no podés. Tenés No que hay chance que sea venir. azaroso eso. Claro, eso no hay chance de que sea azaroso. Eso cuando tuve esa experiencia, que fue mi minuto cero, hace, no sé, unos 15 años, eh, leía estudios científicos sobre la ayahuasca y decía cómo hicieron para machear estas dos plantas que hacen que se inhiba eso en la glándula pineal y la glándula pineal libera igual que todos los tarritos de DMT y vos tengas una experiencia espiritual. No hay forma, no hay forma. Salvo Entonces, que quieras pensar que los tipos estuvieron probando una por una y por azar lo descubrieron. sí, Que no, como no. posibilidad lo puedes pensar, Mm, pero como que no sí, cierra mucho. sí, sí. Sí, y también por ahí alguno que otro me ha dicho en algún momento, bueno, pero eso es una creencia la que vos estás teniendo también, que los tipos Sí. conectaban con algo, conectaban con una información más pura y ¿quién les indicaba? Pero alguien les indicaba o algo les indicaba que esa era la mezcla de plantas precisa para producir el efecto que querían o que tenían a disposición. Y es una creencia, es cierto, pero elijo creer eso, qué sé yo, es una elección. En un momento ¿tenés comprobación para eso? Llega un momento donde no necesitamos más comprobación. Que hay una comprobación, sí, una comprobación interior, un check que uno le da interiormente. Hay que estar atentos, hay que estar trabajado, hay que trabajar todo el tiempo en afinar esa antena, porque sí, porque la mente te puede hacer dar vuelta como un moño y terminaste creyendo algo que no era. Pero con algo de trabajo honesto me gustó, usaste mucho la palabra honesto. Ujú, Hoy usaste mucho la palabra honesto, me gustó. Con algo de trabajo honesto y sincero, uno va descubriendo internamente qué sí y qué no. Podés pasar mayor o menor confusión, pero uno va descubriendo. Entonces, o mismo esto, ahí también dando vuelta el año pasado salió la foto del entrelazamiento cuántico de dos fotones, de cómo danzan entre sí y que forman una ujú. figura parecía al Yin Yang. Ah, Eh, lo vi. claro, cómo el Tao conocía ese símbolo. A ver, es un símbolo bastante sencillo de construir, es un círculo con dos semicírculos adentro que están encima en proporción áurea, en proporción phi. Eso lo escribo en el libro, si trazás ciertas Creo líneas, está que, todo. si no me equivoco, es un toroide visto desde arriba también. Claro, Si vos es que saca una foto. sí, 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 eso hay una animación de Haramein también que muestra que tiene animadores que le hacen ese tipo de juegos. eh, y sí, y geométricamente es bastante intuitivo, está en proporción áurea, o sea, cierra por todos lados, y hay un símbolo que tiene 5.000 y pico de años, no sé cuánto, que ya mostraba esto que ahora descubrimos. ¿Cómo sabrían? ¿Dónde estaba esa información? Ujú, Entonces, es como, para mí ya están en la mesa todo lo necesario para hacer ese salto de conciencia, para entender otras reglas, para entender que el mundo y sus reglas cambiaron y que estamos jugando otro juego, que el juego que estábamos jugando antes se le agregaron un montón de variables, es como, no sé, como un tablero de damas, donde ahora ya hay, no es un solo un tablero, ahora el tablero se hizo un cubo o un icosaedro con damas, entonces ya se complejizó todo, mucho más la cosa. Pero estamos entendiendo leyes y dinámicas de algo más, de algo distinto, de algo más expandido, de algo más interconectado, de algo con más afinación con las frecuencias de perfección. Hay frecuencias de perfección, como hablamos, hay plantillas de las cuales todo deriva,
son como los planos los planos de construcción de las cosas en la materia, que van degradando su frecuencia hasta llegar a la frecuencia de la materia. Esos planos están, eh, y son como las frecuencias de referencia. El mundo físico es el resultado del corrimiento del mundo metafísico. Mundo metafísico es perfecto, y hablamos de la flor de la vida y qué sé yo, pero uno no ve la flor de la vida en la calle. Quiero decir con esto, son como los blueprints, las plantillas principales, con las cuales podemos ir a alinearnos todo el tiempo. Ujú. Entonces, o sea, para mí el salto de conciencia o la expansión de conciencia tiene que ver con gradualmente ir macheando cada vez un poquito más con esas frecuencias o con esas plantillas originales. Y por Sí, eso hacerse preguntas existenciales y filosóficas son las que te sacan de la diaria y te llevan a preguntarte estas cosas, que todas las hemos pasado, las preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué vine? ¿Qué sé yo? eh, Activan o abren, hacen doble clic en ese puente interdimensional hasta encontrar las plantillas, las respuestas originales. sí, me quedé mucho con eso que me decías de esta persona que te dijo, bueno, pero eso es una creencia también. Y es verdad, es como si en esta tercera dimensión no hay nada, nada ni nadie que no funcione con creencias. En realidad, eso no sería el problema, aceptar que esto también es una creencia, Claro, porque partiríamos de la base de que no hay nada que no lo sea. Lo que yo diría ahí es, bueno, eso que vos crees como comprobación fehaciente también es una creencia. La, la pregunta es, ¿me sirve esta creencia o me está limitando? esa Si es. me sirve, naturalmente, ¿cómo voy a saber? Porque mi biología está bien, porque mi emocionalidad está bien, porque yo estoy perfecto. Ahí tenés Si hay una desarmonía, ¿qué? tenés un gato. Ah, la gata, sí. Sí, una Ay, gata. viene acá y Se se queda mirando a la nada. está haciendo el vivo. Eh, si todos estamos de acuerdo en que todos son creencias, la idea sería que para cambiar de creencia tiene que haber algo que me movilice. Generalmente es una desarmonía lo que me hace actualizar, ¿no es cierto? Porque como que en algún momento, como somos seres multidimensionales, en algún momento toca vivir esto. Vivo esto. Cuando encuentro la desarmonía, el problema o lo que sea, me conecto, voy a la blueprint, a la plantilla y digo, ¿cuál era la plantilla para este diseño que está acá? Porque alguna había, porque no existe en la inteligencia total, Dios, la fuente, el creador, como le guste decirlo, algo al pedo. No existe, estaba al pedo. Todo, o sí, o estaba al pedo, pero lo creé perfecto, ¿no es cierto? Sí. No existe el azar como un capricho, como dijiste antes. Entonces, muchas veces en la desarmonía encontramos las pistas también de la plantilla. La presión necesaria, la oscuridad te genera la presión necesaria para que vos te hagas las preguntas, que estés disconforme con la forma en que vivís, que pensás, que sentís. ¿Para qué? Para que actives la antenita, la conexión y descargues la información. Entre esa información también está, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? ¿Qué tengo que hacer? También estaría qué número va a salir en la lotería. El tema es que hay un lugar de acceso a esa información. Como vos decías, tengo que tener un criterio. Ese criterio me lo va a dar también la misma tecnología. Es decir, la misma tecnología me va a hacer sentir, si yo afino, cuando una información, no vamos a decir que es correcta o no, porque vemos que no hay correcta o no. ¿Cuándo es para mí o no? ¿Cuándo está en resonancia conmigo o no? Si está en resonancia y va bien, joya. Si está en resonancia y me trajo problema, bueno, corrijo eso que hizo que yo me atraiga con ciertos patrones. Sí. Entonces, vemos que se creó un juego perfecto, ¿no es cierto? Entonces, las creencias limitantes no es que sean malas, porque esto también son creencias. También estamos tratando de exprimir el lenguaje para ver cómo puede entrar. Simplemente se transforma en limitante cuando ese límite ya no es sano para el mejor funcionamiento posible del diseño, y ahí también hay que hablar del tiempo. Cuando la línea de tiempo en la que yo estoy me pudo correr a otra
que es más armónica en relación a donde yo estaba. Y cuando vos decías esto, no me acuerdo qué era que había dicho que yo pensé en esto del colapso de las líneas de tiempo, que dijiste que el hombre este decía que se iba a poner tipo pesadilla. El colapso de líneas de tiempo, imagínate, cada vez más gente accediendo, aunque sea chispazos, a una conciencia unificada. Una conciencia unificada tiene un tiempo unificado. Y hay 800.000 millones de líneas de tiempo haciendo un ovillo por ahí. Y eso lo que hace es unificarlas y hacerlas colapsar. Y cuando ese tiempo colapsa, lo que sucede es que, por lo menos temporalmente, todas las líneas esas están habitando juntas. Entonces esto se va a poner raro, raro, raro. Sí, O sea, si hay una línea de tiempo, por ejemplo, que existe un nuevo orden mundial que triunfa, vamos a decir, y eso se transforma en una tiranía horrible, tipo Terminator, eso probablemente, o por lo menos según lo que yo puedo percibir o creo, si querés, por lo que vivo, que eso no va a pasar, pero sí se va a intentar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Un cachetazo de esa línea de tiempo en esta. ¿Se entiende? Intentos que quizás no lleguen. Por ejemplo, si fue el COVID, suponete que eso entró bastante. Pero después hubo un par de intentos con la viruela del mono, con no sé qué cosa, que no pegó. Y podríamos estar hablando de que en una línea eso sí hubiera funcionado, pero no pegó, sí, pero lo viste intentar por ahí, pero se desarticuló porque todo está colapsando hacia una línea de tiempo única. Y quizás la ascensión no era movernos de irse a, sino que la ascensión puede ser que cada vez más el colapso es más profundo y que imagínense, si por ahí se habla de la Tierra, ¿no es cierto? Y como, bueno, la Tierra está acá, va a ascender, se va acá. Bueno, imagínense otro escenario. La Tierra abriendo como una especie de agujero negro y todo lo otro, las dimensiones, metiéndose adentro y la Tierra haciendo como una media, así. ¿Se entiende? Eso es lo que yo hoy entiendo como ascensión, aunque también en una parte de la mente que entiende las cosas lineales, yo también lo entiendo como su utilización hasta llegar a esa cuarta dimensión, después a esa quinta, a esa sexta. Pero al tener una creencia más ampliada, yo puedo concebir las dos cosas. Yo puedo concebir que en un apartado de mi mente, yo la conciba lineal. Entonces entiendo, cuarta dimensión vibra más sutil, esta la quinta vibra más sutil, yo no la veo, pero ellos me ven a mí, ¿no es cierto? Y yo estoy ahí también. Pero desde otro lugar, desde esa unidad total, yo entiendo de que al final todo es una unidad total. Entonces puede ser que esa interpretación en realidad también sea que todas están colapsando hacia una, que es la tercera, que es donde todas están enganchadas. Por lo tanto, la tercera también está modificando todas las otras. sí, sí, sí. Clarísimo, clarísimo. Me gusta el efecto de la media, ¿no? La vuelta de la media. Así lo Eh, vi. claro, claro. Sí, sí, es que está, o lo mismo que decíamos antes, todos los fotogramas organizados dimensionalmente, si lo quisiéramos fragmentar o si lo quisiéramos ordenar, apilado en el mismo presente. O sea que al menos teóricamente en el manual de usuario tendríamos capacidad de acceder a cualquier dimensión en cualquier momento. Eso dice el manual de usuario. Después ahora bemola y todo, pero bueno, sí, sí, por eso también qué línea de tiempo, a qué línea de tiempo aportar. Es como ir a votar, ¿viste? Esta línea de tiempo o esta otra. Eh, todo es posible, sí. No sé quién es Eddie Redmayne, pero lo vamos a googlear después. Ah, Eh, que está parecido. sí, no sé quién es, pero lo No sé vamos a googlear. tampoco. Ya te dijeron Eh, que está parecido a ah, Tesla, al de Coldplay y a Eddie. una, un poco colorada, me agarra calor. Bueno, claro, sí, 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 las dimensiones de conciencia y para mí una de las predicciones, no sé si predicciones o pero sentires más profundo que me mantuvo a flote el año pasado fue esta cosa en términos crísticos, de la conciencia crística, ¿no? De Ujú. la conciencia crística como información dimensional o como una energía o como el correlato que tiene la divinidad
el correlato cósmico de la divinidad, el Cristo, como el sol espiritual, no como el sol físico que nos ilumina o que nos calienta cada día, sino como ese sol espiritual. Y, y esa metáfora, a mi entender, no tan metáfora de cuando esa conciencia se siembra en el corazón humano, todas las dimensiones y todo lo que existe en este juego se va a sembrar en el corazón humano. Ese Ujú, momento todo va a caber en el corazón humano. Y de la única manera que puede caber algo más grande en algo más chico es por resonancia. Es por resonancia simpática. Aquello que es similar se reconoce. Y una vez que se reconoce y resuena, intercambian información. Por eso es que es importante ver a qué línea de tiempo estamos colapsando todo el ujú, tiempo, a qué línea de tiempo estamos aportando, porque esa es la que vamos a experimentar individualmente y vamos a experimentar colectivamente. Ese es uno de los actos más nobles que puede tener un ser humano de a pie en el mundo en este momento, es para mí, es tener fe en un plan más grande, por un lado, y desarticular creencias que ya son limitantes. Desarticular creencias que son basadas en el miedo, o en la separación, o en lo de siempre. Ya hay información científica para el escéptico, ya hay información espiritual para el más místico, para el más esotérico, ya hay información para todos los gustos. ujú, Y hay un montón de personas que están haciendo desde su lugar un aporte a, a entender que la cosa puede ser más, puede expandirse y puede ir hacia otras direcciones. Eh, y en tanto y en cuando la piedra en el zapato a cada quien le apriete un poco más, hacer ese ejercicio de desarticular esas creencias para terminar colapsando la línea de tiempo preferida o más expandida, si se quiere. ujú, Eh, Siempre con la guía de esos fractales, vamos a decir, veo que le llaman fractales a estas partecitas nuestras que están en otras dimensiones, pero sí, sería eso. Eh, Siempre haciéndole caso a esas partecitas que ven el mapa completo, o que lo ven más completo que lo que la mente dualizada puede ver. Porque la mente dualizada rara vez puede ver la interconexión. Es como esa frase que me decía mi viejo siempre: me pasé la mitad de mi vida resolviendo problemas que nunca sucedieron. ujú, Porque claro, porque la mente resuelve un montón de situaciones y escenarios en su narrativa interna, de acuerdo a su filtro, que normalmente no pasan. Entonces, y no son útiles en este momento presente, no aportan valor a este momento presente. Entonces, con la confianza y con la conexión con esa parte más elevada, infinitamente más inteligente que muestra el mapa entero, que puede ver el mapa entero, tener fe y desarticular esas creencias que nos limitan. No sé, sí. ese es el... Yo creo que una de las cosas que, como te decía al principio, estar atrapado a lo que vemos afuera es uno del top 3 del problema del humano hoy, ¿no es cierto? Porque te hace, aunque vos quieras conectarte adentro, te hace mucho de barrera, porque automáticamente, bueno, quiero conectarme, ladra el perro, uy, ¿qué pasa? ¿Qué habrá pasado? Ya te saca, ¿no es cierto? Eh, y la capacidad también de de tener una apertura tal, que es lo que brinda lo que llamamos el corazón, una apertura tal de que yo puedo aceptar algo sin entenderlo completamente, de que yo puedo mantener este, abierta la página, la posibilidad de la creencia que están estructuradas de alguna manera, obvio, que aparentemente se contradicen, pero que yo con mi apertura puedo entender de que esa contradicción igual es algo que es parte de mi percepción temporaria, que en realidad no son contradictorias. ¿Se entiende? Eso que daría lugar a un plano más 3D, a mayor empatía, a mayor comprensión de los demás, a mayor comprensión de los procesos difíciles del mundo y a no alimentar un gran sistema del cual nosotros estamos siendo manipulados y no sabemos, pero que necesita constantemente alimento.
de las partes menos nobles de nosotros, que son las que empezamos a generar, como generamos tanta energía, siempre alguien se come esa energía. Entonces, naturalmente, hay un sistema que se alimenta de tu miedo, tu preocupación, tu dolor, tu angustia, cuando te entras en depresión y no puedes salir, cuando puteás, cuando te enojás, cuando insultás, todo eso y más genera un montón de energía. Como nosotros no sabemos, no tenemos ni idea de la cantidad de energía que puede generar un ser humano, entonces esa energía alguien la va a comer. Y obviamente, como hay tanta de esa energía, ciega, hay un sistema que lo está controlando. Ahora, este sistema es muy dependiente de que nosotros sigamos solamente siendo una granja. Y la solución no está en ir contra nadie. Empecemos a no darle de comer a eso. Y se va a morir de hambre. O se va a ir a otro lugar, o lo que sea. Esas también son estructuras de cuarta dimensión, por hablar de dimensiones. Es como si hubiera, a nivel cuarta dimensión, todo un armado perfecto para succionar energía que nosotros le estamos dando sin saber, lo estamos haciendo posible. Y también cada ser tiene disponible en su tecnología que trae la capacidad de generar otras estructuras que son tecnología de cuarta dimensión para generar otras cosas, para limpiar esas membranas. Si ustedes la vieran, podríamos verla como si las dimensiones fueran membranas que tienen que ver con las octavas musicales, tienen que ver con, sí, con octavas que tienen armónicos también en el medio, como las notas, que viste que tienen, vos tenés de do a do, tenés 12 notas. Eso sería la 13, ¿no es cierto? De vuelta al do. Si contás todas. Pero también cada una de esas notas está formada por un montón de otras microsonidos que no ves. Y eso podría ser al infinito. Entonces podría ser que las dimensiones tienen también un montón de capitas, 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 capitas. Bueno, en todas esas capitas hay gente, hay cosas, hay culebrones dándose. Como sucede acá en nuestra tercera dimensión, que también tiene capitas, también tenía un montón de cosas pasando ahí. Sí. Ahora, ¿cómo puede ¿Cómo? ser que yo tengo un depósito de cosas que dejé allá y no me acuerdo? Bueno, volviendo a conectar con eso, entonces yo puedo estar más completo. No para irme, no para ascender es irse, sino para, bueno, vamos a ponerle, tengo un casero ahí también que está cuidando, ¿no es cierto? Entonces, eso también sería traducido de otra forma en desarrollo de telepatía, de extrasensorialidad, desarrollo de otras tecnologías biológicas, otra sangre, otra calidad de pensamiento, otra calidad de emociones. Y todas esas tendologías, como el sistema también es expansivo en el sentido de que nada es para nadie, todo es para todo, digamos, esas tecnologías son las tecnologías que vos pondrías al servicio. ¿Y qué tiene que pasar? Que si yo estoy usando esas tecnologías para armonizar, lo que viene magnetizado es más armónico. Entonces también solucionaría de paso otros problemas, ¿no es cierto? Incluso podría haber otras maneras de generar dinero, otra manera de vincularse con las demás. Y todo empieza por eso yo venía a hacer algo. Yo tenía un montón de cosas que me olvidé, que no las estoy usando y estoy como al 1% de mi capacidad. Por eso sufro, por eso la veo negra, me deprimo, me mambeo. ¿Se entiende? Por ahí va. Totalmente, totalmente. Habíamos dicho a las 10 Uy, y son las ya son 10. las 10. Sí, sí, en punto, pasó rápido. Eh, Bueno, pero bueno, la mejor está para continuarla. cuando quieras. Sí, sí, re. Este, bueno, ahí vamos. Momentos, bueno, todos los momentos últimamente. Viste, ayer hablaba con alguien que me decía, "No, pero bueno, se viene un año intenso. Y después me quedé pensando y digo, claro, los últimos años son muy intensos, siempre. Bien, o sea, esa frase aplica a los últimos años, no importa cuándo la digas, funciona. Así que bueno, nada, ahí estaremos haciendo o intentando hacer lo que cada uno vino a hacer. Eh, eso. Y bueno, y empezó un miércoles el año nuevo. Si vos lo ves en el calendario en inglés, te
What the fuck, o sea, Wednesday, Tuesday, Friday. Así empezó el 2025. Así que va a ser un año, What the what the fuck. fuck. Va a ser un año que vos decís, Mirá. en qué cuadro de Dalí estoy metido? Sí, sí, sí. Tremendo. ¿Cierto? Sí. Así que, bueno, está para seguir la... La repetimos con alguna temática como nos suele surgir. Dale, sí. Y Esta misma mandarle, podríamos podemos seguirla también. seguir, sí, sí, sí. Y mandarle un abrazo grande a la gente de Puyén, ahí de la Patagonia, que están con un fuego ahí re intenso y nada, eso, Dale, le amigo. mandamos, Lo le mandamos. mandamos. Bueno, hermano, muchas gracias. Gracias por Gracias tu servicio y por ponerte también acá, a abrir vos, Cami, también, lo tu mismo, como código. siempre. Gracias. Gracias. Chao. Abrazo. Chao, abrazo. Gracias. Gracias a todos los que participaron y escucharon. Chao. Chau.